El encapuchado del templo. Aguascalientes era una de las ciudades más desiertas en aquella época. Había pocos habitantes y los ruidos de las carretas eran tan esporádicos que apenas se rompían la monotonía del día. Los sitios de caballos y mulas eran frecuentemente visitados por los mercaderes de la región y los provenientes de tierras lejanas que apenas si pasaban por la ciudad, que les quedaba de paso para ir a una más grande. En aquella ciudad era muy conocida la hacienda del Niágara, de don Salvador H. Romo, padre de don Antonio, quien permitía que algunos jóvenes se hospedaran en ese lugar para pasar sus vacaciones. Y precisamente el trabajo de guiarlos hasta ahí era el de don Amperio, un cochero de confianza. Cierto día las cosas no ocurrieron como solían suceder. Aquel verano el sol arreció más que en años anteriores, y por alguna extraña razón, don Amperio no llegó a recoger a los jóvenes que esperaban con impaciencia la llegada del mozo. Todos esperaron con ansias en vano la llegada de aquel hombre. Aquel equipaje se convirtió en lecho, porque la noche llegó con una luna que alumbraba poco. Don Salvador, preocupado por la posibilidad de que algo les hubiera pasado, salió rumbo al lugar donde se debía recoger a los muchachos. Al llegar, su sorpresa fue mayúscula al verlos a todos acostados en el suelo. ¿Y Amperio?, preguntó don Antonio desconcertado. Todos sabían de sobra que don Amperio era un hombre cumplido y responsable, que jamás dejaría abandonados a esos jóvenes, por lo que más lógico era que le hubiera ocurrido algo. Don Antonio, acompañado de los jóvenes, buscó sin cesar a don Amperio por todo el pueblo, donde era muy posible que pudieran encontrarlo. Como no lo hallaron, regresaron todos juntos a la hacienda, donde ya se encontraba el mozo, pero se le reflejaba un estado muy raro. Tenía los ojos agrandados y estaba mudo como un tronco. Buscaron indicios que les confirmaran las sospechas de que estaba tomado, pero su aliento no delataba una noche de copas. Su esposa relató que llegó de esta manera minutos después de haberse ido a recoger a los muchachos, y que desde entonces no había soltado palabra. Nadie podía decir a ciencia cierta qué era lo que le había ocurrido a este hombre. 8 días después, don Amperio recobró el ánimo y pudo regresar a su trabajo, pero don Antonio, que no dejaba el caso de lado, lo interrogó de inmediato. Así, el cochero pudo relatarle lo ocurrido. Cuando pasaba por el templo de San Marcos para ir por los muchachos, un fraile encapuchado que llevaba una calavera en la mano salió de ahí. En cuanto se dio cuenta de que estaba viéndolo, me correteó por todo el jardín, gritando que me iría al infierno. Por el miedo y el cansancio caí inconsciente hasta que un amigo me encontró y me llevó a casa arrastrando. Desde aquel momento don Antonio comenzó a investigar quién podría haber sido aquel fraile de relato, hasta que se enteró de que años atrás la gente se reunía cada año para festejar a San Marcos. Estas fiestas se llevaban a cabo alrededor del jardín del templo. Pero a pesar de esto, era muy poca la gente que asistía a los oficios religiosos de la misma, prefiriendo la diversión y no la devoción. Se contaba que días después de una de las últimas fiestas, comenzó a aparecerse un fraile que llevaba una calavera en la mano, versión que coincidía con el relato de don Amperio. Pero además, había quienes aseguraban que este ser se paseaba por los jardines todas las noches alrededor del templo, y que solo los desafortunados que se lo topaban de frente eran víctimas de sus agresiones. Por tal motivo, las personas que vivían cerca del templo rezaban cada noche una oración, implorando que aquel espíritu jamás entrara en sus hogares, y solo alcanzaban a escuchar los gritos que este espectro daba al toparse con algún transeúnte. Así, don Antonio pudo saber que aquel fraile era el mismo con el que don Amperio se había topado. Ahora solo había que responderse una cosa: ¿por qué había regresado aquel fraile? ¿Y por qué motivo no podía descansar aún su alma? El pánico rondó nuevamente las calles de Aguascalientes, hasta que cierto día don Antonio y un grupo de personas decidieron ir en busca de aquel fraile para enfrentarlo y ahuyentarlo, por lo que esa misma noche determinaron ir al templo y esperar entre las sombras de los árboles a que apareciera. Y cuentan que fue justo a la medianoche cuando una sombra se dejó ver por los jardines. Aquellos hombres, sin pensarlo, se arrojaron sobre ella, quitándole la calavera y la capucha que le cubría el rostro. No se sabe a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió. Tiempo después se corrió rumor de que en verdad se trataba del sacristán, que solo quería asustar a las personas
que abusaban del libertinaje. Pero hay algunos más que aseguran que se trataba de un ánima maldita, que por causa del mismo libertinaje no podía descansar, teniendo que saldar su deuda vigilando los jardines del templo. Esta historia no fue asentada ni en las actas del templo, ni en las del Santo Oficio, pero ha prevalecido por las calles de Aguascalientes durante todos estos años. Incluso hay quienes todavía hoy en día piensan 2 veces pasar a medianoche donde se encontraban los jardines del templo de San Marcos. El fantasma de la piedra. Era el día de la Natividad de nuestro Señor y don Apolinar Juárez disfrutaba en alegre compañía el festejo más importante del año. Pero no se imaginaba lo que estaba a punto de acontecer esa misma madrugada. Justo a las 2 de la mañana, él, su señora y sus hijos decidieron salir a hacer una fogata en el patio, para pasar el resto de la velada cantando y relatando chascarrillos. Pero al ver una gran piedra que destacaba por su blancura como de lápida, el señor les dijo: Hace como 10 años, al salir antes de que amaneciera rumbo al trabajo, sobre esa piedra del terreno del vecino, ¿la ven? Sí. Vi un anciano todo de blanco. Estaba ahí sentado, como pensando, y cuando lo saludé solo moví una mano, como si estuviera muy cansado, y luego se agachó y me señaló la tierra. Todos los chicos, 5 en total, sintieron escalofríos. «Ahora que lo dices, viejo», mencionó su esposa, «ahí una vez vimos salir lumbre mi hermana Chabela y yo, cuando fuimos al baño de madrugada. Uy, pero de eso ya hace mucho tiempo. Nomás había nacido nuestro Ismael y Laurita». «¿Qué crees, papá? Yo una vez que entré al cuarto que tiene la ventana hacia allá, que veo una llama que se eleva harto, y al mismo tiempo siento que alguien me empuja hacia ella». «¡Ay, a poco!», preguntó incrédulo Ismael. «Mejor vamos a meternos». «No, no, esperen, miren». ¿Qué? ¡La lumbre!». Los chicos dieron un brinco y hasta la señora se espantó. ¿Dónde? Gritó Adalberto. «Pues en la fogata». «Ay, deja de burlarte», pidió la mamá dándole un golpecito en la cabeza. «Me va a dar el soponcio con tus payasadas. Pero creo que mejor sí ya hay que meternos. Ya me siento agotada». Pero el señor, que para entonces estaba pasado de copas, fue a buscar un pico y se dirigió a aquel paraje. «¿Y ahora tú?», preguntó extrañada su mujer, ya puesta de pie y tomando a 2 de los más chicos para llevarlos a su cuarto. «Quiero ver qué hay debajo de esa piedra plana. Desde que llegamos a vivir aquí, nadie la ha removido, y ya me entró la curiosidad». «No, papá», dijo Laura, agarrándolo por el brazo. «Mejor espérate a que amanezca. Ahorita me da mucho miedo que vayas ahí». «Sí, papá», dijo Ismael. «Puede ser una tumba o algo así». El señor se detuvo recargándose en el mango del pico. «Pues sí, ¿verdad? Ahí han de haber enterrado a alguien hace mucho tiempo». Todos fueron a dormir, pero a eso de las 4 de la madrugada, unos susurros despertaron a don Apolinar. No entendía nada, pero parecían provenir de afuera. Pese a su borrachera, que poco se la había bajado con el sueño, salió, tratando de no hacer ruido. Empezó a atravesar el patio rumbo a donde parecía provenir aquella voz, cuando de pronto una sombra se cruzó en su camino. Se quedó parado, sin querer moverse en un buen rato. A la luz de la luna, todos los objetos conocidos de su terreno parecían adquirir proporciones amenazantes y horribles. «Dios, ¿qué hago aquí? ¿Pero quién me habla? ¿Quién susurra? No veo a nadie». Entonces descubrió a un anciano sombrerudo, vestido de blanco, sobre la piedra plana del baldío. Era el mismo que había visto hacía una década atrás. El anciano se mantenía erguido y parecía mirar hacia donde estaba don Apolinar. Aunque con voz quebrada, pudo articular: ¿Quién eres? ¿Qué buscas por aquí? Pero aquel hombre, cuyo rostro ocultaba la sombra del ala de su sombrero, se mantuvo inmutable. ¿Quieres una misa, compadre? Silencio aún. ¿Dónde está tu cuerpo?, insistía don Apolinar en hacerlo hablar. ¿Y tu dinero? Y de pronto sintió que toda la piel se le enchinaba al ver que el espectro aquel empezaba a bajar de la piedra hacia él.
Don Apolinar dio la vuelta y se fue corriendo rumbo a su casa. Atrancó sin querer ver aquel engendro. Venía aún hacia él y pasó toda la noche despierto. Al día siguiente el señor se decidió a excavar bajo de esa piedra. Con una barreta la levantó, pero descubrió solo piedrecitas menudas y basura que se había colado ahí con la fuerza del viento. Una compañía constructora fue a levantar unos locales comerciales a ese baldío, poco tiempo después de que falleciera don Apolinar, y encontró debajo de las piedrecitas puestas, al descubierto por el cuerpo de un hombre de edad avanzada, y una olla de barro con algunos centenarios, que hubieran sacado de la pobreza a la familia Juárez Saavedra, de haberse decidido don Apolinar a esperar a pie firme el fantasma, que parecía querer decirle algo acerca de la última pregunta que le formuló: ¿en dónde está tu dinero? El fraile. Durante la época colonial, un matrimonio de españoles, habitantes de la capital del estado de Tlaxcala, recibieron la bendición de su primera hija, una hermosa niña de piel clara como la nieve. Los padres, como buenos cristianos, la bautizaron con un sacerdote amigo de la familia. La niña creció y entrada en la adolescencia. Sus progenitores fueron víctimas de un cruento accidente. Antes de fallecer, delegaron al sacerdote velar por la felicidad de su pequeña. El cura, asombrado por semejante prueba de fe, decidió aceptar gustoso la encomienda. No solo la pequeña era su adoración, sino que la niña cariñosamente lo llamaba padrino. Transcurrieron los años, dando paso a que la niña se convirtiera en una hermosa mujer, por lo que se vio rodeada de pretendientes y estafadores que comenzaron a rondarla, tanto por su belleza como por su fortuna. Durante esas fechas, un joven aristócrata procediente de Portugal, venido a menos por deudas de juego, arribó a Tlaxcala. Aprovechándose de su condición social, conoció y cortejó a la joven. Los halagos y atenciones que le dedicaba rindieron fruto, haciendo que la joven se enamorara del joven portugués. Sin embargo, el padrino no estaba seguro de la veracidad de los sentimientos del aristócrata, por lo que mandó investigar al joven en su país de origen. Las noticias procedentes de la península no eran alentadoras. El hombre había abandonado a su esposa e hijos, además de ser famoso por mantener relaciones impropias con mujeres aristócratas, y se le veía constantemente involucrado en pleitos en burdeles. El clérigo, alarmado, prohibió a su ahijada frecuentar al joven, y a su vez encaró al pretendiente haciéndolo ver que si no se alejaba de su protegida, haría público los hechos de su partida en Europa. El aristócrata orgulloso se reunió con la joven, engañándola para que huyera con él de la ciudad hacia el puerto. Ahí, sin obstáculos que empañaran su felicidad, tomarían el próximo navío Europa. La joven incrédula aceptó la propuesta, quedando en que partirían esa misma noche. El impaciente portugués esperaba en la oscuridad. En la distancia vislumbró una silueta conocida. El clérigo, en un impulso, sintió deseos de estar cerca de su ahijada. Al toparse, se encararon frente a un puente. La agitada discusión terminó cuando el joven portugués clavó su puñal en la cabeza del cura. Con esfuerzo arrojó desde el puente los despojos del clérigo directo al río. Pero el descuidado muchacho olvidó que el puñal tenía grabadas sus iniciales en el mango. Temeroso de su error, huyó hacia el sur del continente. La joven esperó en vano la llegada de su amado durante toda la noche. Desconsolada, puso cerrojo a su habitación y lloró su desamor. Y en busca de comprensión, salió a buscar a su padrino, aunque igual que con el joven portugués, la presencia del clérigo estaba ausente. Sin conocimiento del destino del sacerdote, la gente comenzó a murmurar acerca de la imprevista desaparición del joven y del fraile, llegando a la conclusión de que el aristócrata portugués había asesinado al cura, huyendo para escapar de las autoridades. Transcurrieron 3 años y las noticias de que la joven se mantenía soltera al no poder olvidarlo, avivó de nueva cuenta la codicia del portugués, y ésta lo hizo volver. Se alojó en un mesón cercano a la casa de ella. Al anochecer salió en busca de la joven, pero tenía que atravesar el puente donde hacía 3 años tuvo el altercado con el sacerdote. Mientras caminaba sobre el puente, una figura fantasmal lo detuvo.
Frente a él, un cadáver putrefacto con ropajes hechos jirones, que en otro tiempo fueron los hábitos de un fraile, le impedía el paso. El joven portugués intentó pedir auxilio, pero el grito se quedó ahogado en la garganta por la mano del clérigo, que la cerraba haciendo presión. Al siguiente día encontraron al joven aristócrata sin vida con los ojos abiertos, y sobre él se hallaban los restos del sacerdote con el puñal incrustado en la cabeza. Se dice que el fraile esperó pacientemente todo ese tiempo el regreso del joven para tomar venganza y velar por el bienestar de su ahijada, porque sólo así estaría libre de su promesa.